Leomar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación otra vez, Patricia. Decirte que yo no estuve encargado de la extradición de Fujimori de Chile al Perú. De Japón al Perú, yo en ese momento no era procurador, estaban otros procuradores, José Ugaz, Vargas Valdivia, entre otros. Pataleando. Y claro, el problema era de que Perú no tiene tratado de extradición con Japón, Fujimori era súbdito del imperio japonés, está escrito en el libro Koseki, que es para los hijos de japoneses, y por supuesto que devolvían los cuadernos de extradición porque el Japón decía de que estaba mal traducido técnicamente del castellano al japonés. Y por supuesto que el imperio japonés no iba a devolver a uno de sus súbditos. Eso está bastante claro. El problema fue lo que tú dices, que tuvo la peregrina idea de irse a Chile y ahí... Con un gobierno como el de Bachelet, además, imagínate. Ahora, ojo una cosa, tampoco fue tan fácil porque el estándar extraditorio de los chilenos con el Perú es súper difícil por una razón sencilla, que no pasa con los Estados Unidos, ni con España, ni con otros países de América Latina. En general, para extraditar a un extraditable, dicho sea de paso, lo normal es que se cumplan los principios básicos extradicionales, que no sea cosa juzgada, que no sea delito político, que no haya persecución política y que haya una doble incriminación, el delito que es en el Perú, que sea de delito en el país extraditable. Pero Chile te exigía un estándar más allá de eso, que era indicios razonables de responsabilidad. Es decir, el juez chileno no solo era juez extraditor, sino juez juzgador. Entonces tenía que haber indicios razonables de responsabilidad penal del extraditable. Y eso nos costó, de todas maneras, casi 2 años. Fujimori recala en Chile el 5 de noviembre del 2005 y lo extraditamos el viernes 21 de septiembre del 2007. Y físicamente estuvo al día siguiente. Y hay varias cosas que hay que reconocer. Yo siempre digo, por más que tengamos diferencias políticas con quienes hayan estado en el poder, siempre hay que reconocer. Se hizo bajo el gobierno de Alan García, se dijo que Alan no lo quería traer. Alan dejó que la justicia hiciera su trabajo y a Fujimori, más allá del resultado, que por supuesto a unos les gustó y a otros no, de ese juicio, se le juzgó ejemplarmente. Sí, como pocos países pueden juzgar a sus expresidentes. Y públicamente. ¿No? Y públicamente y sin humillaciones, sin maltratos. Sin ponerle camisa raya, ni mucho menos. Se le juzgó como se tenía que juzgar a un expresidente. Y la entrega fue rápida en 24 horas. Me acuerdo que el 21 de septiembre cayó viernes, en el cual la Corte Suprema en segunda instancia revoca la resolución horrenda de un juez pinochetista apellidado Álvarez, que había declarado improcedente la extradición. Y de los 5 magistrados, en los temas de derechos humanos fue por unanimidad la entrega, y por temas de corrupción sí fue por mayoría, o 4-1, 3-2, y se le entregó por la mayoría de delitos. Y ese mismo día, viernes 21 de septiembre del 2007, un día histórico para el Perú, Alan García, por ese es el tema importante, cuando dicen, para Toledo el tema administrativo hay que hacerlo rápido. No, es de gobierno a gobierno que te tienes que poner de acuerdo, porque si bien la extradición tiene un basamento jurídico, judicial, académico, doctrinario, pero también tiene un tinte político. Y diplomático. Y sobre todo si es un expresidente. Entonces, ¿qué sucedió? El señor Alan García Pérez, presidente de la República en ese momento, que en paz descanse, y el canciller de la República, José Antonio García Belaúnde, se pusieron de acuerdo con sus pares. Así es. Y en 24 horas estaba llevado de un avión de la Fuerza Aérea Chilena a Tacna. En ese momento el Perú lo recoge en el Antonov de Tacna y lo traen a Lima, sin hacer mayor bulla, es verdad. Y en la tarde estaba ya en la Diroes el señor Fujimori. Eso es cuando el Estado peruano se preocupa y quiere traer a un extraditable sobre todo un tema tan importante. Cuando no tiene interés, como ha sucedido ahora, nos demoramos 6 años. Esa es la verdad. Y hay que decirlo con todas sus letras. Una persona tiene que ser juzgada sin ser humillada por más que nos caiga pésimo, nos moleste e incluso por más horroroso que nos parezca su crimen. Y a Fujimori no se le paseó como sí se hizo con su hija, ¿es cierto? Con chalecos de detenida, absolutamente innecesario, porque entonces después malogras todo un proceso de juzgado. Te leo algo que es paradójico, ¿no? Nosotros tenemos un tratado de extradición, bilateral de extradición con los Estados Unidos del año 2001. ¿Y sabes quién lo firma? Alejandro Toledo. ¿Firmó? Él firmó su propia sentencia. Pero ¿sabes lo que dice? Porque uno dice, ¿qué tiempo va a demorar en traerlo? Mira, el artículo 14 del Tratado de Perú-Estados Unidos de extradición bilateral dice, procedimiento simplificado de entrega.
Si la persona reclamada consiente en su entrega al Estado requiriente, el Estado requerido, o sea, Estados Unidos, podrá entregarla a la brevedad posible sin más trámite. Esto quiere decir, porque lo hemos hecho, Patricia, que lo que tiene que hacer el Estado, la señora Dina Boluarte, jefa de Estado, presidenta de la República del Perú, es, desde mi punto de vista, hacer coordinaciones con Cancillería peruana para que la señora Gervasi se comunique con la Cancillería de los Estados Unidos, pero además que haya una atención, una rapidez con la Embajada de Perú en los Estados Unidos y pueda coordinar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque ya digamos, el juzgado penal ya autorizó la extradición del señor Toledo desde noviembre del año 2021, hace 14 meses. Y faltaba, porque es, digamos, un sistema mixto, faltaba la autorización del tema político, o sea, del gobierno norteamericano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el gobierno norteamericano demoró 14 meses en dar el sí? Esto es bastante extraño, pero yo te puedo decir por qué. Yo tengo toda la libertad de decirlo y no tengo pelos en la lengua. Y es porque cuando el Estado peruano tiene interés de extraditar a alguien, entonces exige, promueve, litiga con el otro gobierno para que lo ponga rápido en agenda de su Consejo de Ministros, del presidente Biden o de lo que fuera, para que la extradición sea rápida. Demoró 14 meses porque es evidente que la Cancillería peruana del gobierno del señor Castillo estaba infestada de ex cancilleres o gente de la diplomacia ligada a Toledo, como el señor Forsyth o el señor Rodríguez Cuadros, por ponerte un par de ejemplos. Además, y es por eso que no les interesaba. Pero además, nunca lo pidieron. Omar, no hicieron un buen papel en Cancillería en general. Claro. No, ha sido una Cancillería absolutamente... Pero si hubiera sido una Cancillería independiente, hubieran exigido al gobierno norteamericano que se apure en esa extradición, porque el juez Hickson, creo que se apellidaba, ya había autorizado la extradición de Toledo en noviembre del año 21. Están mirando para cualquier parte. Hace 14 meses. Entonces, claro, como Estados Unidos, yo me imagino, como los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos dice, al Perú no le interesa la extradición del señor Toledo, porque no la piden, lo ponemos pues en la cola. Bueno, que además deben tener miles de pedidos, ¿no es cierto? Claro, lo pones en la cola. Y ojo, que es tal el vergonzoso amiguismo, hay que decirlo, ¿no es cierto?, de la hipótesis que estás planteando, Omar, que hasta a Castillo le hubiera servido que viniera a Toledo, tenía un poco de bulla, le servía para decir, ya ven, los políticos de antes que robaban, nosotros nos... Pero en Cancillería había mucha gente toledista, ¿no?, que le debía favores a Alejandro Toledo y no hizo nada para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que proceda con la extradición. Entonces ahora, el gobierno lo puso en la fila, ¿no? Ahora ya se hizo. Entonces repito, Patricia, porque esto lo hemos hecho ya con Fujimori y con otros extraditables. Mira, el gobierno peruano tiene que hacer todo lo que está a su alcance para apurar el traslado físico del señor Toledo. Usted ha leído el artículo del Tratado Bilateral de Extradición Perú-Estados Unidos, en la que no pones plazo, pero dice a la brevedad posible. Entonces, la brevedad posible es que el gobierno peruano, a través de la Cancillería y de su Embajada de Perú en los Estados Unidos, active el mecanismo con el gobierno de los Estados Unidos para que sea una entrega pacífica. No vaya a ser que el señor Toledo haga lo del señor Inostroza y sea escurridizo. Yo sé que tiene grilletes electrónicos, eso es verdad, el señor Toledo, pero no vaya a ser que se escape o intente escaparse. Tengo entendido, por una información que he escuchado en la mañana, que por dilatar este traslado físico, la defensa de Estados Unidos, del señor Toledo, habría interpuesto un habeas corpus o algo parecido que se vería el 6 de marzo, o sea, cada 10 días. Bueno, eso es evidente que, y habiendo pasado el sistema judicial y el sistema político, y habiendo el principio de la no retractación y de los estadios procesales, es evidente que va a ser rechazado de plano por cualquier juzgado penal de los Estados Unidos, pero ya está interponiendo algunos recursos dilatorios. Por eso es que la Cancillería peruana debería actuar de inmediato, y para esto incluso podría la señora Boluarte enviar unos días al Premier o a la Canciller o al Vicecanciller in situ a los Estados Unidos para vigilar y cautelar que el señor Toledo físicamente sea trasladado de California, de los Estados Unidos, al Perú. De acuerdo. Y la Fiscalía de los Casos Anticorrupción ha tenido
tiene múltiples casos, Sí, claro. no todos tan sencillos, no todos tan complicados, son distintos, Sí, porque claro. para algunos ha habido mucho más evidencia. El caso de Toledo es uno de los que está más sustentado, no le Aprobado. falta nada, ¿no es cierto? Y tiene causa probable, ¿no? Así es, porque tiene, bueno, Lo de lo de Maiman. Ella murió, pero ya dejó su... Pero además Maiman se convierte en un muy importante colaborador eficaz, ¿no? Creo que el canje con Fiscalía justamente que pudiera seguir con sus tratamientos, ¿no? Claro, lo que pasa es que él quería ir al hospital francés, que eran especialistas en el cáncer, que lamentablemente Maiman tenía. Entonces, no podía salir de Israel. Entonces, el canje que tuvo con los señores de Israel o el gobierno israelí o la justicia israelí era que colabore con la justicia para que le puedan dar permiso de salida y pueda irse a París a tratar. Así es. Luego regresó a Israel, ya él hizo la colaboración eficaz, dio sus declaraciones, Y sus dio información afirmaciones. muy valiosa, Muy valiosa. muy Y después valiosa. falleció lamentablemente, ¿no? Sí, y además, hay que decirlo, no solo muy valiosa, sino corroborable. El testimonio de Maiman le daba sentido a todos estos disparates, ¿no? Que habíamos Y visto, de dónde salía la plata, ¿no? Feinberg era la que le habían dado, como consecuencia del holocausto nazi, le habían dado un gran dinero el gobierno alemán y que era el dinero de la señora Feinberg, que era la suegra de Toledo. Era una barbaridad. Pero además era perverso, ¿no? Porque una señora anciana de 88, 90 años, la pusieron en problemas, ¿no? Y usando ese argumento, Y tú además, sabes que ¿no? la Cuando señora hay tanto Feinberg dolor, efectivamente ¿no? tiene Alrededor, una pensión del gobierno alemán por el holocausto nazi, pero de 500 euros mensuales. O sea, era una cosa pues bárbara, que no te sirve para comprarte una casa como la que se estaban comprando. No, por favor, con eso no vives en Europa mensualmente. es. O sea, está clarísimo. Entonces, lo de Toledo tendría que salir más o menos rápido. Si el gobierno peruano activa estos mecanismos mínimos que te he dicho, es decir, nuestra Cancillería, la Embajada de Perú en los Estados Unidos, envías a un emisario, un político peruano, que puede ser el premier, que puede ser el ministro de Justicia, que puede ser la canciller, que es la más obligada, y va a los Estados Unidos para entrevistarse con su par del gobierno norteamericano. Yo calculo que esto en 10 días debería estar el señor Toledo en el Perú, máximo en 10 días. Pero si no hacen esto y el señor Toledo interpone recursos dilatorios, puede demorar más, ¿no? Y es importante decir que además se le ha dado la extradición a un expresidente, que es una figura complicada para cualquier gobierno, porque siempre existe la posibilidad de que sea un perseguido político, sí. Esa es la figura que siempre preocupa, en un momento en que nuestro país tiene tanta convulsión, que incluso la justicia norteamericana ha dicho, bueno, ese señor se le puede juzgar, en este momento se le puede juzgar. Porque la ¿no? mayoría, Patricia, porque la mayoría de tratados bilaterales de extradición, no solamente con Estados Unidos, tiene doble naturaleza, judicial y política. O sea, el primer también es que el Poder Judicial te dé la luz verde y te diga, se aprueba el pedido de extradición del Estado requiriente. Y el segundo es del gobierno, que es un tema político, porque puede ser que el Poder Judicial de Estados Unidos o de otro país diga, o de Chile incluso en su momento, diga, aprobar la extradición, en ese momento de Fujimori, ahora de Toledo, pero el gobierno de Chile o ahora de Estados Unidos diga, no, a mí no me parece que se pueda otorgar. Es lo que sucede con México, que también hay un tratado bilateral de extradición con México. Es decir, si se pide la extradición, que no sería en este momento estratégico pedir, la extradición de la señora esposa de Lilia Paredes, la esposa del señor Castillo, que está protegida por AMLO y el gobierno mexicano. Puede ser que el sistema judicial de México diga, aprobar la extradición, va a donde AMLO y AMLO va a decir que no. Está clarísimo. Entonces, acá Estados Unidos lo ha aprobado en doble instancia, la judicial y la política. A pesar de los laberintos que hay en nuestro país, porque el criterio político podría haber sido, no hay las garantías para que este señor sea juzgado en un país que no sabe ni quién va a ser el presidente, ¿no? Exacto. Ahora, también es cierto, y esto es una hipótesis mía, que ha pesado mucho la presidencia de un gobierno demócrata. El gobierno de Toledo, los 5 años que estuvo en Estados Unidos, el gobierno era republicano y él era muy amigo de George Bush hijo. Tanto así que en algún momento Toledo contaba de que George, cuando Toledo lo llamaba o viceversa, le decía, hola Alex. No le decía Alejandro, Alex, se le decía con cariño. Y había una simpatía entre el republicanismo de los Estados Unidos y el gobierno de Toledo. Ahora está el gobierno demócrata de Biden y eso puede haber pesado en algo, no lo soslayo. Bueno, en todo caso no era su amigo, pues, ¿no? En todo caso no son amigos. Eran otras épocas. Exacto, eran otras épocas. Pero el tema político es muy importante. Quien quiera decir de que la extradición solo es jurídica, académica, le está mintiendo al país. La extradición no solo es jurídica, también es política, mucho más si de por medio está un expresidente del Perú. Un expresidente, clarísimamente. Bueno, y finalmente, Omar, tenemos
Fujimori cumpliendo una pena, Castillo en preventiva, Toledo va a estar en preventiva, todos haciendo, vas a tener que aumentar cuartos a esa Ollanta prisión. estuvo un año en prisión casi, ¿no? Hasta Ollanta, que ya está siendo juzgado, ¿no es cierto? PPK, Vizcarra le viene ¿no? también la noche. Y a Vizcarra también se le acorta el tiempo. Creo que ¿no? Vizcarra es uno de los, después de Ollanta, Toledo, es donde uno de los expresidentes que más pruebas tiene en su contra. Yo también creo que, yo lo he dicho, Sí, me tú lo has fastidia. dicho y Lo he dicho, pero es verdad, es un caso sólido, no armado, es un caso sólido. Y desde que era gobernador de Moquegua, ojo. Ahora, cuando la gente dice, pero no pasa nada, no, es que las cosas no son tan rápidas, y eso no quiere decir que no se esté trabajando, y además les ha tocado pandemia, vamos, confiemos un poco en la justicia. Yo creo que finalmente se está haciendo el trabajo. Y en el caso de Vizcarra hay una, no digo doble persecución, sino doble sinvergüenzura, ¿no? Porque hizo negociados en plena pandemia, ¿no? Y murió mucha gente a causa de ello. El otro día escuchaba a un periodista decir, no, pero no, ¿por qué se dice que Vizcarra es genocida? Bueno, indirectamente hay que ver el tema, ¿no? Porque si tú negocias las vacunas cuando la gente se está muriendo, si tú escondes los muertos y dices que... Yo en esa época era congresista, Patricia, y yo decía, acá no hay 20.000 muertos, como dice el señor Vizcarra, acá hay 70.000. Y se burlaron de nosotros cuando éramos congresistas, después lo vacamos, ¿no? Y se burlaron que no eran 20.000, que porque decíamos que eran 70.000. ¿Y dónde era la prueba? Cuando llegue el gobierno de Sagasti, la nueva ministra, sinceró las cifras. Y por supuesto que teníamos razón, no eran 20.000, sino que 70.000. A los muertos no se les puede esconder. No se puede esconder, los muertos hablan también. No, y si yo tengo 100 muertos y resulta que 80 son por deficiencias respiratorias, puede que no diga COVID, pero ya sé que se murieron de COVID. Nosotros como congresistas les decíamos que las pruebas rápidas no eran las mejores, sino las moleculares, porque te daban falsos negativos. Y esos falsos negativos o te mataban o te contagiaban. No hizo caso porque estaba negociando con la empresa china. No aceptaba los balones de oxígeno, las platas de oxígeno que estaban donando empresas mineras. Pero además se hizo negociado con las mascarillas, pero lo peor de todo fue las vacunas. Ya había un precontrato con Pfizer en septiembre del 2020 y por negociar con la China se cae lo de Pfizer y por supuesto que las vacunas recién llegan en febrero o marzo del 2021. ¿Cuánta gente murió por ese negociado de Vizcarra, Patricia, por el amor de Dios? Si eso es el genocidio, que mira qué cosa no es. No creo que sea, pero sí me parece que hay muchísimo que investigar y hay que ver qué cosa fue negligencia, qué cosa fue también, Omar, vamos a decir contra sus letras, era una época muy complicada. Y yo creo que es bastante público que no soy defensora de Vizcarra, pero que hay que mirar, ¿no? Hay que mirar. Y a mí lo que me asustan son estas facilidades de asignar delitos, ¿no? Porque de ahí te dicen, Sagasti, genocida. No, pero de Sagasti no hemos hablado nada, pero de Vizcarra a lo que voy hay un tema importante. Y no sé ni siquiera si genocidio será la palabra. Creo que sí, que no necesita ser genocidio para que si no tomó las medidas que tenía que tomar... En todo caso. Vamos a suponer que no sea genocidio. Es un grave delito. Porque negociaba con la salud de la gente, por el amor de Dios. ¿Qué estamos hablando? Si tú permites un solo lobby, uno solo. Mientras la gente se está muriendo. Y además se vacunaba él, la esposa, el hermano, el cuñado, todos. Y después tenía la frescura de decir, no, yo soy un héroe, yo estaba ensayando con mi salud. Cuando verdaderamente se estaba vacunando con la vacuna china para salvarse él. O sea, por el amor de Dios. Esto sin contar el negociado cuando fue vicepresidente, cuando fue ministro de Transportes, el tema de Chincheros, el tema de cuando fue gobernador de Moquegua, y donde recibía las coimas en su casa, los sobrecitos, o sea, tiene un expediente bien grande, ¿no? De todas maneras hay que revisar todos los temas con detenimiento y creo que ni siquiera tenemos que llegar a la pandemia para que Vizcarra ya tiene suficiente para enfrentar a la justicia. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por la invitación. Por haber estado con nosotros.